En ningún lado, la política se vive como en Radio Fórmula Campeche, con las voces que desde adentro responden a todas las preguntas. En Mesa Revuelta. Muy buenos días, bienvenidos a Mesa Revuelta. Les saluda su amigo Homero Bojorquez. Bueno, antes de presentar a quienes están en la mesa y antes de que se me olvide, quiero mandarle un saludo a don Hugo Aldama, quien es fan, dice, de todos los programas de NCS Campeche. Muchas gracias por escucharnos. Y bueno, les quiero decir que ayer que andaba platicando con él, si hay, ojalá hubieran 50, 60 taxistas o taxis así, impecable el taxi, limpísimo, aire acondicionado, muy bien, entonces, ojalá. Bueno, saludos a don Hugo y saludos también a Chaparrito, que por cierto siempre me dice que quiere hablar con Ricardo Medina. Bueno, listo, pásame el teléfono y ahí mismo. Bueno, ya está, Chaparrito, ya pasé tu recado para que no digas que soy ya me volví político y siempre te ando prometiendo y nada. Bueno, Ricardo Medina, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, mucho gusto, Chaparrito, ahí te marcamos al ratito, ¿no? Y saludos a todos los radioescuchas campechanos que nos hacen el favor de sintonizar. José Segovia Cruz, buenos días, bienvenido. Buenos días, Homero, buenos días a toda esa gente que nos escucha donde quiera que esté. Pepe Inurreta, buenos días, bienvenido. Gracias, buenos días. Anda muy activo Pepe en las redes sociales, ¿no? Está con todo. Ya se ve que se está adelantando al 2027. Bueno, Alberto Kutz. Buenos días, Homero. Nuevo representante, bienvenido. Buenos días, Homero. Buen día a nuestra comunidad de NCS que, pues, los martes nos escuchan. Nos escuchan bien. Bastantes. Sí. Bueno, vamos a comenzar con los temas. Pues ya saben, ¿no? El pasado domingo se llevó a cabo la primera elección del Poder Judicial en México. Un evento que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó ayer como un éxito. Con una participación de cerca de 13 millones de mexicanos, la presidenta significó que la votación superó ampliamente los 6.5 millones que participaron en la consulta sobre el juicio a expresidentes en 2021 y los votos obtenidos por los partidos de oposición en las elecciones del 2024. PAN 9.6 millones, PRI 5.7 millones, Movimiento Ciudadano 6.2 millones. Sheinbaum resaltó la participación ciudadana como un hecho inédito y democrático, destacando que México se consolida como uno de los países más democráticos del mundo. Además, criticó el actual Poder Judicial por problemas como nepotismo, decisiones que favorecen a la delincuencia organizada y obstáculos al acceso a la justicia, subrayando que los nuevos jueces, magistrados y ministros ahora responderán directamente al pueblo. Ricardo Medina, te escuchamos. Bueno, pues digo, lo que haya dicho la presidenta, hay que entender que no le queda otra que justificar, porque ellos son los generadores de este desastre, porque así hay que catalogarlo. Esto que vivimos fue un desastre en todos los sentidos. Por principio de cuentas, un desastre porque representa la destrucción de un poder judicial que tenemos que tener muy claro los mexicanos que en nuestro sistema de gobierno en México, de división de poderes, implicaba este poder la responsabilidad de vigilar el cumplimiento de la ley, el respeto a la legalidad, pero sobre todo era quien fungía finalmente como defensor, como protector de los derechos de los ciudadanos cuando los ciudadanos pues entraban en una situación de conflicto con la autoridad, ¿sí? A través de juicio de amparo, a través de las controversias constitucionales, a través de las acciones de inconstitucionalidad, ¿sí? El ciudadano mexicano podía encontrar una manera de defenderse frente a actos arbitrarios, injustos, autoritarios, ilegales, abusivos de las autoridades. Que hubiera defectos, que hubiera corrupción en el Poder Judicial, que hubieran malos elementos, por supuesto, como los hay también en el Poder Legislativo, en el Poder Ejecutivo, en los gobiernos municipales, en fin, tristemente la corrupción ha permeado en nuestro país, pero yo no vi en ningún momento que se enjuiciara a un magistrado, que se enjuiciara a un ministro, que se metiera finalmente en la cárcel algún elemento del Poder Judicial, así como fueron finalmente todos estos señalamientos y linchamientos que se usaron para poder de una otra manera justificar el venir a destruir este poder. ¿Qué es lo real en todo esto? Que López Obrador, porque hay que decirlo, él fue el artífice de todo esto,
obrando con una sed de venganza, obrando con una sed de revancha, pues se fue en contra del Poder Judicial, simple y sencillamente. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial en muchas ocasiones frenó decisiones que había tomado Su Alteza Serenísima, el presidente López Obrador. Decisiones, por ejemplo, respecto al Tren Maya, ¿no? De tumbar los árboles, de hacer una obra sin permisos ambientales, sin haber hecho los estudios, los análisis, sin haber escuchado a los grupos indígenas. Entonces el Poder Judicial vino y puso freno a esto y obligaba a que se tomaran ciertas consideraciones. Y así en muchos casos, ¿no? Eso al final no se lo perdonó el presidente López Obrador al Poder Judicial, no se lo perdonó una persona que desde un principio quería ejercer un control absoluto, sin límites, pasando por encima de lo que tuviera que pasar para lograr sus cometidos y sus proyectos. Y entonces, pues su plan fue simplemente hacer todo esto para destruirlo. Hay que recordar también que si no hubiera sido porque se hubieran prestado ciertas personas, como este malamente recordado legislador de Veracruz, ¿sí? Como también tristemente un legislador campechano de Movimiento Ciudadano, que finalmente fueron los que permitieron que se hiciera esta reforma judicial, tristemente, ¿no? Entonces, lo que vimos este domingo fue el acabose de un cuento de venganza, de finalmente apoderarse y destruir un poder que finalmente representa la defensa de los ciudadanos. Gastamos 8,000 millones de pesos en algo que finalmente nadie le encontró sentido. Los ciudadanos no salieron a votar. Hubo una participación como del 7%, ¿sí? Finalmente, hubo un 20% de las boletas utilizadas fueron anuladas. Entonces, no fue algo representativo. Y eso es algo también muy complicado de entender. ¿Cómo entonces vamos a elegir a las máximas cabezas de la justicia con tan poca representatividad, con tan poca legitimidad, ¿no? Con tan poco respaldo popular, que es lo que se quería, ¿no? Y de nuevo, la gente no salió a votar porque no se tragó el anzuelo y el engaño que desde el gobierno de Morena han estado señalando. La gente sabía muy bien que esto era una farsa, que el gobierno federal ya tenía decidido quiénes iban a llegar y que finalmente no se iba a prestar. Y eso lo vimos. Al pueblo mexicano no se le puede engañar. Entonces, tristemente, hoy lo que estamos viendo es la consumación de una era, que es la era del absolutismo, del gobierno dictatorial, de un gobierno arbitrario, que se ha apoderado de todos los poderes y que finalmente nos deja en un estado de indefensión, sin defensa a todos los mexicanos. Entonces, pues de nuevo, esto nos debe de alarmar, pero sobre todo nos debe llevar a los mexicanos a estar listos y preparados para organizarnos y participar y actuar para poder defender lo que finalmente es nuestro país y nuestros derechos. Pepe, ¿cómo viste tú la elección del domingo? Histórica, inédita. Sin duda inédita, ¿no? Finalmente el que por voto popular se elijan magistrados, ministros y jueces, pues es inédito. El hecho que sea nuevo no significa que sea lo mejor, no significa que haya sido aprobado en el mejor momento, que haya sido electo en las mejores condiciones, que el proceso haya sido ejemplar en comparado a otros procesos electorales. O sea, eso no significa que lo que pasó este domingo haya sido lo mejor para el país y para este poder tan importante como también lo es el Ejecutivo y el Legislativo. Elegimos a integrantes del Poder Judicial en el país y de lo que rescatamos realmente, lamentablemente, no son los nombres de las personas, no son las capacidades, no son los perfiles. Lo que queda en la gente, lo que queda en el colectivo es los acordeones, la mala organización, la falta de recursos, la apatía de muchos ciudadanos, el desconocimiento de cómo funciona el Poder Judicial. O sea, eso es lo que realmente prevalece en la gente, en la ciudadanía, en la gente que nos está escuchando, en la complejidad del proceso, también en el sentido de que no era el momento. Evidentemente coincido con algunos temas que a lo mejor el Poder Judicial había que hacer ciertos cambios, pero yo creo que más allá de hacer cambios, yo creo que lo que tenía que hacer, por ejemplo, había que aplicar la ley tal cual, ¿sí? Creo que tenemos un marco normativo bastante robusto que era suficiente para aplicar la ley. Pero bueno, eso es lo que yo veo que pasó el domingo. Todo lo que acaba de decir Ricardo Medina tiene razón. Finalmente esto nació por un revanchismo de Andrés Manuel López Obrador, cuando no funciona su plan A, cuando no funciona su plan B,
cuando ve que hay un poder judicial que se quiere imponer, por lo menos quiere verse como pares ante el poder ejecutivo y legislativo, y eso no lo permite el ego grandísimo del mesiánico Andrés Manuel, y hace esta cruzada contra el poder judicial que hoy por hoy, a base de compras, de chantaje, de extorsión, logra los votos necesarios en la Cámara de Senadores, y este domingo se hace la elección judicial. Una elección judicial que, como ya se ha dicho, una elección judicial que tiene el 20% de votos nulos o blancos de los votados en el proceso electoral, lo cual aún así reduce aún más la gente que verdaderamente hizo no solamente efectiva su votación, sino que demostró con el rechazo en la urna el proceso de elección judicial. Bueno, ¿y cuál era el objetivo? Pues ese. Ya tenías la presidencia de la República para Morena, ya tenías el legislativo para Morena, pues les faltaba el Poder Judicial. Ya lo tienen. Creo que más allá yo creo que ahora vamos a ver el principio de una problemática nacional donde el país se va a poner en riesgo la aplicación y la impartición de justicia, donde vamos a ver que el interés va a ser mayor, el interés particular, el interés de las personas que tienen alguna relación con el crimen organizado, porque hay que decirlo así, mucha gente estaba relacionada, o algunas gentes, había gentes y perfiles importantes, pero había gente también que estaba relacionada con el crimen organizado, y eso es lo que verdaderamente está en juego. Y hoy por hoy lo que necesitamos es una ciudadanía más informada, una ciudadanía que esté atenta a los cambios políticos en nuestro país, que esté atenta a los procesos electorales, porque si bien o mal estábamos o no de acuerdo con la reforma judicial, lo cierto es que ya fue un proceso electoral, ya se eligieron a estas personas, estos espacios, y vamos a tener que empezar a lidiar como ciudadano con la situación que vamos a enfrentar a partir de que tomen protesta. Pero esto no se acaba, esto es el principio. Entonces, como les decía y cierro mi comentario, yo creo que la ciudadanía tiene que involucrarse más en los cambios institucionales, en los procesos electorales, porque basta de decir que el pueblo ha elegido. Yo creo que el pueblo, no el porcentaje de votación que eligió a los jueces en este domingo, magistrados y ministros, no representa a la totalidad de los mexicanos y mexicanas en nuestro país. Al contrario, creo que el pueblo no ha elegido. Yo creo que el pueblo demostró un abstencionismo que a Morena poco le importa. A Morena no le importa si llegaron 10%, 15, 20%. No, señores, a Morena lo que le importaba es el proceso y ya lo pasó. Lo demás es formalidad. Lo que quería es que llegara la gente incondicional, la gente que tenía simpatía por ellos para ocupar esos espacios, y ya lo logró. Ahora hay que esperar el cómputo distrital en los 300 distritos de este país y bueno, aprender a vivir con ello, y yo invitaría una vez más a la ciudadanía a involucrarnos, a informarnos, porque nosotros tenemos la forma de elegir a nuestros representantes populares y eso viene cerca, es el 27. ¿Fue un buen o un mal aprendizaje, Pepe Inurreta, o crees tú que también ya se debe, pues con esta experiencia que se tuvo el domingo, ya para la próxima, pues debe haber ahí un número mínimo de votantes, no sé cómo la veas, que para probar o para decir que la elección es válida, ¿no? Como se hace en las otras elecciones, porque recordemos que nos dijeron las propias autoridades, funcionarios electorales, nos dijeron que hasta con un voto ganaba el candidato, ¿no? Pero un voto, no un voto de diferencia con otra elección. ¿Cómo ves? Mira, hicieron un proceso tan complicado que le resultó incomprensible a la gente. Repartieron acordeones. O sea, eso es un fraude. Morena ya tenía listos los resultados. Solo le faltaba que llegaran sus incondicionales a votar. Definitivamente, primero que nada hay que decirlo, esto es dinero tirado a la basura. 8,000 millones de pesos que deben estar mejor en el sector salud, ¿sí? No en estas cosas que ¿a quién quieren engañar? La gente no salió a votar, ¿sí? No salió a votar porque la gente no se la tragó, la gente no se la creyó, la gente dijo, ¿qué es esto?
le daban el acordeón y decían, ¿esto qué es? ¿Esto para qué sirve? Está en chino, está en egipcio, no le entiendo. La hicieron tan complicada que la volvieron incomprensible, ¿sí? Y hay que decirle algo, y mucha gente lo sabe, mucha gente está consciente de que los jueces y magistrados no deben ser los más populares, deben ser los más profesionales. Y para eso existe el servicio profesional de carrera, el profesionalismo, que desgraciadamente le dan un golpe mortal con esta simulación. Eso no es democracia, ¿sí? Eso no es democracia, porque la democracia exige el voto libre y secreto, lo pide, así es, así se practica, con sus defectos, pero así lo hemos hecho en México, con nuestra joven democracia, que empezó en el año 2000 para acá, y ha permitido varias alternancias. Sin democracia, que esa democracia hoy recibe un golpe mortal por parte del sistema morenista, comunista, dirigido por Andrés Manuel López Obrador, porque él salió a votar, ¿sí? Salió de la oscuridad donde está ahí en Palenque, salió a votar, a que lo vean, miren, les estoy haciendo mi libro, les voy a contar algo muy bonito, algo así dijo, ¿no? Él muy feliz, se estaba consumando, como bien dijo Segovia, su venganza, su obsesión, ¿sí? Su plan C, D, E, F. O sea, aquí se hace lo que yo diga. No importa si no tiene razón, si no tiene sentido común, si no es democrático. No. Pero la gente no salió a votar, ¿sí? El porcentaje de votación es ridículo. Así que ridículo es lo que están haciendo, ¿sí? Y éticamente, moralmente y popularmente, esa elección de jueces y magistrados está moralmente derrotada. No tiene el voto popular, no es la elección del pueblo como ellos lo quieren decir. Bueno, antes de irnos a la pausa, el médico Manuel Pacheco Sánchez dice, saludos Homero Bojorquez Rivero, buenos días a la mesa. Y una buena noticia, Antonio Gómez Saucedo dice, saludos a la mesa, ya pronto nos veremos. Andaba desaparecido, ya qué bueno que vas a estar, Cruz. Antonio, por acá. Vamos un corte y regresamos. Continúa en Mesa Revuelta. Haz contacto con los editorialistas en Twitter, @NCS Noticias, y opina al 981-138-1142. Lo que no sabías de la política en Campeche, lo estás escuchando en Mesa Revuelta con sus protagonistas. Ya estamos de regreso. Ahorita lo explicamos, ¿no? Y seguimos en la plática. Nos dice Enrique Jacobo, esto es un agasajo ver cada semana a Medina Farfán hablar. Dice. Si bien con elegancia, también con mucha falta de memoria. Habla de este gobierno de AMLO. Hizo que si el revanchismo, creo que ya se lo olvidó, cuando el PRI gobernaba, tenían el 100% de todos. Eso es lo que hemos estado criticando, ¿no? Que esto es como un retorno a los mejores tiempos del PRI, ¿no? Cuando tenía el poder absoluto, controlaba todos los poderes. El autoritarismo. Claro. Lo que se Y el PRI, evidentemente, respondiendo a las necesidades de la ciudadanía, por las presiones también de la oposición y de la propia ciudadanía, hay que decirlo, ¿sí? Pero al final se dio un proceso de apertura que poco a poco permitió que se incorporaran elementos de democracia. Se creó un órgano electoral autónomo, se crearon organismos autónomos para vigilar la transparencia, los derechos humanos, se fue consolidando la independencia del Poder Judicial. A ver, sí, no hay que decir que fue una gracia del PRI, No fueron concesiones. pero un proceso en el cual también el PRI estuvo abierto a esto. Lo que estamos viviendo ahorita es completamente al contrario. Un partido que en el poder con Morena busca No hay apertura. barrer con todos y cerrarse y de otra manera blindarse frente a la división de poderes, que es justamente esto. Entonces, bueno, hay sus
hay sus niveles, ¿no? Y es por lo que venían luchando, ¿no? Todo lo Claro, contrario a lo que... claro. Esa apertura de la que habla es por la que venían luchando y democratizando instituciones y Un partido que organismos y todo, y un ahorita, partido que antepone a los pobres y que antepone el interés social de la gente y que está actuando en su contra, absolutamente. Alberto Cutz, tu opinión sobre las elecciones del domingo. Desde el principio dijimos nosotros cuando se hizo la reforma judicial que era un error absoluto modificar el equilibrio de poderes en el país, en el Estado. Y además, el método para elegir a los que son miembros del Poder Judicial, desde hace 200 años había sido constituido en la Constitución. Ahí se había escrito cómo debía ser el Poder Judicial para que la impartición de justicia a todos los mexicanos no dependiera ni del Poder Ejecutivo, o sea, del gobierno, ni del Poder Legislativo, que son donde están los representantes populares, donde están los partidos. Y entonces, pero además, en esos 200 años se creó un poder judicial en México que era muy bueno, era incluso ejemplo a nivel internacional. Tan es así que, por ejemplo, México es una cuna de juristas muy importantes, Jorge Carpizo, constitucionalistas como Burgoa, como Arrancá. el juicio Amparo, que lo copiaron en otros países. Entonces, con la llegada de Morena, me parece que se rompe con ese equilibrio de poderes. Lo lamentable del caso es que desde hace 30 años se inició la profesionalización de este Poder Judicial, el servicio civil de carrera en el Poder Judicial, que permitió que la gente que quería aspirar a mejores puestos dentro del Poder Judicial se preparara y llegara a puestos. No necesariamente tenía que ser impulsado por un partido o por un grupo en el poder. Claro. En la cúpula del Poder Judicial, que es donde están los ministros de la Suprema Corte, ahí se decidía a través del Poder Ejecutivo que mandaba ternas al Poder Legislativo y ahí decidían quiénes. En esa parte sí intervenía los partidos políticos y el presidente de la República. Debió haberse modificado si se quería hacer un cambio en la estructura del Poder Judicial de esa parte e ir limpiando en el área de ministros, en el área de jueces y magistrados poco a poco, no romper con esto, porque lo que ocurrió el domingo fue el rompimiento del Poder Judicial, primero en dos partes. Una, los que van a entrar, algunos o la gran mayoría no tienen la experiencia ni la capacidad, me atrevo a decirlo, porque la capacidad y la experiencia te dan la posibilidad de ser un buen impartidor de justicia, porque impartir justicia no es ser diputado o ser secretario de Estado que nombran casi a cualquier persona. Estos tienen que tener un conocimiento de las leyes muy, muy estricto para la interpretación de las propias leyes. Entonces, lo que ocurrió el domingo es un fenómeno que todavía no hemos valorado el daño que se está causando a la impartición de justicia. Y pongo ejemplos. La mitad de los que llegan pues son neófitos en las cuestiones de leyes, y la otra parte que sí sabe que se va a cambiar en el 2027, van a chocar de alguna manera. Y me parece que el mensaje es clarito. Lo que mal empieza, mal acaba. ¿Cómo empezó este relajo? Con una reforma judicial hecha sobre las rodillas. Cuando digo sobre las rodillas es que no hubo un ejercicio de preparación de esa reforma judicial. Tan es así que a la hora de que se hizo, la aprobaron en todos los congresos locales en fast track, sin revisar a los diputados locales. Número 2, cuando se dieron cuenta en el Poder Legislativo que tenía errores, incluso errores a la hora de la designación de los candidatos, que para vergüenza internacional, México eligió o designó a sus candidatos para el Poder Judicial a través de una tómbola.
Esa es una grosería, es un insulto al Poder Judicial y a los miembros del Poder Judicial. 2, que para elegir a esos miembros se hayan utilizado acordeones porque eran tan grandes y tan largas las listas, y una cosa tan increíble que no, la gente, ni siquiera la gente que está metida en política pudo entender esta elección. No. Llegabas tú y te encontrabas con 4, 5, 6, 7, 8, 10, 6 boletas en algunos casos. Campeche, claro. En otras habrían hasta 12, Sí, 15 Ciudad de boletas. México, por ejemplo. Entonces, fue un caos, pero además culpables los hay. Culpables son los senadores que votaron una reforma que le hace daño a México. Y pongo nombres en el caso de Campeche. Daniel Barrera Pavón, el senador del Movimiento Ciudadano, fue cómplice de ese tema. El senador del PAN, Yunes, fue cómplice de ese tema. Que los partidos se hagan cargo de los que postularon, que son sus postulados. Los partidos no pueden decir, pues ya haya sido como haya sido. ya lo expulsamos. No, ustedes los postularon y ese candidato es parte de su responsabilidad. Y otra, termino con esto. ¿Quiénes acudieron a votar? 13 millones de ciudadanos. ¿Cuánto? El 12%. Si en México hubiera certeza y legalidad, el INE rechazaría esa elección. No sería vinculante esa elección, porque no cumplió esta elección con principios fundamentales de la democracia, como son la certeza, la legalidad, la transparencia y secrecía del voto. Se rompió con el asunto de la secrecía del voto. Sí. Y aquí el mensaje es para el INE. ¿eh? El INE es cómplice de esta marranada que se hizo al Poder Judicial. ¿Por qué? Porque en el momento que estaba la gente dando instrucciones, repartiendo acordeones, en ese momento se anula esa casilla y se acaba el asunto. Y eso ocurrió en todo el país. Por lo tanto, esa elección debe ser anulada. Pero hay un problema todavía adicional a esto. Me parece que Morena movilizó a sus redes, a su estructura, y el gobierno utilizó recursos para movilizar a burócratas para esta elección. Y hay ejemplos claros. Se obligó y se coaccionó a la gente a ir a votar. Que en caso de que algunas personas que trabajan en el gobierno no acudieran, el lunes que no presentaran su dedito manchado, no le decían, les vamos a correr, pero le decían, ustedes ya saben. Y ese ustedes ya saben es una coacción, es una amenaza. A ver, pero los consejeros nivel nacional del INE sí dijeron, yo los vi en las sesiones del Consejo diciendo que era un fraude, estaba manchando esto de los acordeones, que cómo se iba a permitir, y ya parece que estamos en un país donde todo nada más es los discursos, pero pues ellos tenían las herramientas para actuar. Claro, si es la autoridad electoral. Termino con esto, me parece que también el otro mensaje que también debe tener en cuenta la oposición con este tema es que fueron 13 millones de votos, de gente que fue a votar, que acudió a votar. Supongamos, el 60% de esos es la estructura que movió Morena. Entonces, imagínate que tuvieran nada más de entrada 7, 8 millones para movilizar. En el 27 hay que ponerse abusado para los de oposición porque Morena está aceitando su maquinaria para seguir con este asunto. Y lo digo con mucha responsabilidad. Me parece que Morena sí le está causando daño al país. Por lo tanto, la oposición debe ponerse las pilas. Pero lamentablemente vemos una oposición que anda de fiesta, ¿no? Que son muy contados los que andan trabajando por sus partidos. Los vemos en fiestas, en conciertos, en el gimnasio, en todo, menos sirviendo a la ciudadanía, y con una oposición que no la ven, que no se ve, pues obviamente el partido en el poder pues hace lo que quiere, ¿no? Exactamente. Y ahora, para comentar sobre ese punto, sí, yo creo que hace falta que al final la oposición, la sociedad civil organizada, ¿no? Todos nos hagamos un solo frente para poder poner freno a todo este desastre que para México está representando el gobierno de Morena, ¿no? Y lo mencionaba muy bien Beto, esto no hubiera pasado si no hubiera habido personas que en concreto
se prestaron a permitir esta reforma electoral. Esto no hubiera pasado en la reforma del Senado, si no hubiera habido senadores de Veracruz y de Campeche que de una otra manera se prestaron a este juego político, ¿no? Bajo qué condiciones, bajo qué ganancias, pues ellos sabrán finalmente, ¿no? Pero es evidente que antepusieron el interés personal, político, a el interés de resguardar finalmente pues el bien de nuestro país, ¿no? Quiero comentar también que en el caso del PRI Nacional se presentó ayer una serie de acciones legales para impugnar la elección ante este cochinero que se ha demostrado, ¿no? que ocurrió. No solamente el tema de los acordeones, que fue más que público, ¿no? Sino también la injerencia de autoridades, ¿no? La participación del ejército, en fin, varias cuestiones que dejan en entredicho la legitimidad de este proceso, ¿no? Y por supuesto, ¿no? El hecho de que no se hayan tenido mínimos de participación que garanticen que verdaderamente esta decisión es válida, ¿no? Y que es representativa de la gente. Entonces ya se presentaron desde ayer una serie de demandas, de acciones legales para pedir la nulidad de este proceso. Estamos claros de que eso va a tener que llegar tal vez a instancias internacionales, porque en lo local difícilmente, por el nivel de control que ya tiene Morena, tanto en el aparato del órgano electoral, del INE, como ahora en los tribunales electorales, ¿no? Pues difícilmente encontremos eco, pero se tendrá que llegar finalmente a instancias internacionales, por lo menos para dejar en evidencia todo esto que está pasando y eventualmente pues que sea un elemento que vaya sirviendo para ir frenando y poniendo finalmente las cosas en su lugar, ¿no? Y bueno, y el origen de la elección, ya para cerrar con el tiempo, el origen de la elección supuestamente era la corrupción, que bueno, decía Beto, hay una capacidad y una preparación que todos lo sabemos, ¿no? En el Poder Judicial, bueno, lo cual no quiere decir que no había corrupción, que no había el nepotismo, que tanto, pero la forma de hacer, de renovar ahora el 50%, pues fue la adecuada para que se cumpla con este objetivo, se terminen con estos problemas y estos vicios que hay al interior del Poder Judicial. No, pues eso no va a pasar, porque como hay mucha gente con poca capacidad, con poca experiencia, va a haber una curva de aprendizaje muy grande, muy amplia, en el cual la gente que tenga que recurrir a esos órganos jurisdiccionales se va a dar cuenta de una realidad, que fue esta, ¿sí? Secuestrar el Poder Judicial y solamente servir a los intereses de un solo partido político, ¿no? Como dijimos al principio, o sea, que solamente esté la decisión del poder en Morena, en el Poder Judicial, en el Legislativo y en el Ejecutivo. Eso es lo que va a pasar. Pepe. Sí, pues definitivamente se tendrá que dar una lucha, ¿no? Sí, yo creo que hay que sumarse a esta solicitud de que se anulen estas elecciones, porque fueron totalmente antidemocráticas. ¿Sí? Es un proceso fraudulento que viola todos los principios de transparencia, libertad, secrecía. No hubo secrecía del voto. Entonces, eso no es democracia. Esa elección moralmente está derrotada. Beto Cuto, cerramos con tu comentario este tema. Sí, yo creo que ahora la batalla empieza de manera legal ante órganos internacionales. Y yo creo que sí puede proceder, porque voy a poner un ejemplo que me parece puntual. En Estados Unidos, ante la ola de locuras de Donald Trump, eso de los impuestos y aranceles por todos lados, una corte en algún estado frenó esa iniciativa del presidente diciéndole que se estaba excediendo en sus funciones, en sus atribuciones. Y para eso sirven las cortes internacionales. Se puede hacer, por lo menos para frenar lo que sigue. Porque imagínense qué va a pasar en la elección de 2027 para elegir a la otra mitad del Poder Judicial, más diputados federales, senadores, alcaldías y gobernaturas. Una locura en esa elección. Entonces, si no se actúa con prontitud y pues bien argumentado por los partidos de oposición y los ciudadanos, casi, aquí está pasando algo interesantísimo que no sé si no lo hemos podido observar, pero
El problema del país también es que los ciudadanos no participamos mucho en estos temas y dejamos a la y se vaya. Y le dejamos todo a los partidos políticos. Y los partidos políticos al final traicionan a los ciudadanos por sus intereses particulares. Porque dicen, a ver, si tú votas esto, te regalo a 3 diputados federales y órale, vámonos. O te doy cargos aquí y allá. Entonces, yo creo que tenemos que participar más los ciudadanos en este tema. Bueno, antes de irnos al corte, Abraham Uco Oropesa dice, buen día, saludos a toda la mesa. Andrés Manuel calculó el mejor momento para hacer esta reforma cuando la oposición está en las peores manos con Alito y Marco Cortés. No había ninguna opción, dice. Edith Méndez Macías dice, Daniel Barrera de Mossi, un gran traidor de México. Alex Tut, con todo respeto, quien diseñó la reforma judicial no tenía ni idea de cómo iban a votar los ciudadanos. Es una venganza, una ocurrencia. Y en el 27 van a esa. Y el Mundo Dantes dice, ¿qué dice? El Mundo Dantes dice, Farfán no tiene que aceptar nada, sabe su pasado, los que debemos cuidar a este país, que no se repita lo mismo. De tiempo atrás somos nosotros, el pueblo de México, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y Morena sabe que el pueblo de México no sabe de su historia, solo votan con odio y con el hígado. Bueno. Pues ya estamos. Vamos a un corte y regresamos en Mesa Revuelta. Mesa Revuelta regresa con la opinión de sus editorialistas. Mesa Revuelta también tiene un lugar para tus opiniones. Síguenos en Facebook y agréganos en Instagram como NCS Noticias. Ya estamos de regreso. Dice, bueno, pasamos al segundo tema. Antes de pasar al segundo tema, por acá tenemos otro mensajito. Fernando Flores, buen día a la mesa. La presidenta ya dijo que fue un éxito. Vergüenza no tienen. Bueno, vamos al segundo tema. A un año de su triunfo en la elección presidencial de 2024, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, celebró los avances del país durante su gestión. En la conferencia matutina destacó la estabilidad económica, que hubo un récord de inversión extranjera directa en el primer trimestre, el nivel salarial más alto en 40 años y aseguró que la pobreza laboral es la más baja en 20 años, a pesar de los retos internacionales. Además, resaltó el fortalecimiento del peso, un aumento del 11% de ingresos propios a través de la Secretaría de Hacienda y el inicio de obras claves como los trenes México-Pachuca, México-Querétaro, y la línea de carga del Tren Maya. Indicó que de esta manera su gobierno está consolidando el que llama el segundo piso de la cuarta transformación. ¿Quién comienza? Ricardo. Pues no hay mucho que decir, yo creo. O sea, ahorita que preguntabas quién comienza, o sea, pues, ¿por dónde comenzar? La verdad es de que es un gobierno que es un gobierno de continuidad, evidentemente, pero es una continuidad, digamos, que no está marcando finalmente una diferenciación significativa. Vimos por ahí algunas tímidas destellos de querer marcar independencia después del gobierno de López Obrador, pero que finalmente han quedado en eso, en destellos, porque no han logrado finalmente marcar una independencia de decisión, ¿no? Creo que la presidenta vive todavía secuestrada, tal cual, en su mandato, por López Obrador y por figuras cercanas a López Obrador. Lo vemos que diariamente tiene que lidiar con estas figuras en el Congreso de la Unión, en el Congreso Federal, lo tenemos que lidiar en su propio partido, ¿no? Y pues esto le resta mucho margen de decisión, ¿no? Que la economía esté bien o mal, la verdad es de que no es un resultado del trabajo de gobierno, es un resultado de que nuestra economía mexicana es una economía grande, pero aún así está viviendo ya y resintiendo efectos negativos de todas estas condiciones de la inflación y también de las nuevas condiciones económicas internacionales que fijó el gobierno de Trump. Aquí hay algo importante en el último reporte que se dio esta semana respecto a el monto de las remesas recibidas. Hay una muy significativa disminución de las remesas y las remesas representaban ya prácticamente la primera fuente de ingresos, ¿sí? De divisas internacionales. Entonces,
esto está cayendo y no se está haciendo nada para poder revertir este efecto. Y conste que esta caída de remesas no es resultado de algo que recientemente se aprobó en el gobierno de Estados Unidos, que es fijar impuestos a las mismas. Entonces todavía vamos a observar una caída todavía más severa y eso va a tener consecuencias. Vemos que en muchos casos también el efecto de todas estas obras suntuosas, faraónicas, ¿no?, que han representado un costo muy importante, pues siguen chupando dinero que debería ser empleado en temas prioritarios como salud, por ejemplo, ¿no? El sistema de salud cada vez va de mal en peor. La seguridad del país, a pesar de que se trató también tímidamente de dar un cambio a la política de abrazos, no balazos, esto no ha cuajado y hoy el país sigue bañado en sangre, ¿no? El último asesinato de colaboradores cercanos de la jefa de gobierno de la Ciudad de México así lo señala, ¿no? Y así lo demuestra. Y es cada vez más obvio y evidente, pues, la fuerza y el poder de decisión que el narcotráfico tiene en el gobierno, en los gobiernos de Morena, ¿no? Entonces, creo que este primer año de gobierno de la presidenta, pues, ha sido un año, pues, que ha transitado en tonos de gris, de un gris donde ella no ha marcado una forma de gobernar propia, personal, adecuada a las necesidades de la ciudadanía, sino que en todo caso sigue un guión y un libreto que le ha sido dictado y le ha sido impuesto y que difícilmente pueda zafarse conforme avance más su gobierno. Tendría que ella que echar mano de muchos recursos políticos y también de mucha decisión para poder tomar el control. Pero por lo pronto, de aquí a la mitad de su sexenio, se ve difícil que esto pueda lograrse en tanto no se termine de sacudir a figuras que pues finalmente le están marcando e imponiendo cuestiones que están haciendo pues mucho peso en su gobierno. Pepe Segovia. Bueno, la presidenta habla de una pobreza laboral baja comparada en los últimos 20 años. Yo creo que la gente que nos escucha, la gente que camina y va todos los días a buscar trabajo que no encuentra o que lo tiene y no es bien remunerado, se da cuenta que la pobreza laboral todavía sigue en este país comparada seguramente con otros años y otros sexenios. Lo cierto es que cuando tiene un cumplimiento de un año de ejercicio constitucional, en el caso de la presidencia de la República, yo creo que tiene que haber tres ejes fundamentales que tienen que ver con el tema de seguridad, que tiene que ver con salud y que tiene que ver con un tema social. El tema de seguridad en México, bueno, yo creo que en los últimos meses hemos visto cambios significativos. Yo creo que la política de abrazos y no balazos creo que está cambiando. Yo creo que, bueno, y no creo que haya sido realmente por iniciativa propia. Yo creo que obedeció más a la presión que había en Estados Unidos por el tema arancelario. Pero bueno, parece que hay un cambio significativo en ese sentido. El tema de inversión extranjera, inversión en México, pues evidentemente, pues si fuéramos un país con más seguridad, que pudiéramos ofrecer más infraestructura a los empresarios internacionales, yo creo que tuviéramos más inversión en este país. Y en cuanto al tema de inversión en los estados, como es el Tren Maya y el anuncio del transporte de carga en este recién inaugurado tren en esta península de Yucatán, pues yo creo que es necesaria dado que si solamente este transporte se somete a turismo, no va a ser costeable los costos. Y creo que sí, yo creo que en un momento dado que se meta el tema de carga al Tren Maya, yo esperaría que haya una explosión empresarial en este sector y que de alguna otra manera como Estado nos ayude a tratar de mejorar nuestra situación en el camino y beneficio para los campechanos. Pero siendo más concretos, yo creo que la ciudadanía en este corte, lo que más le importa es el ingreso. Uh-huh. Y el ingreso para los ciudadanos no es el mismo de hace unos años, es muy diferente. El gobierno ha hablado que no hay una inflación. Lo cierto es que cuando vas a comprar, te das cuenta que los precios no son los mismos que hace unos meses o un par de años. Y de nada ha servido el aumento del salario mínimo, porque en comparación con los precios que están en la calle, evidentemente esto no funciona. Y cuando el gobierno federal está preocupado por el estancamiento que hay en las remesas este año, por la disminución de remesas
por la presión que está haciendo Donald Trump a los mexicanos en ese país, donde creen ponerse expuestos a la hora de efectuar esos depósitos para nuestro país, pues México se preocupa, el presidente de la República se preocupa porque este país en el cual vivimos también depende mucho de las remesas que vienen de Estados Unidos, y eso creo que no es algo de orgullo de ningún gobierno, llámese Morena, PAN, PRI, ninguno, porque las remesas es la incapacidad que tiene el gobierno federal de no ofrecer a los campechanos, a los mexicanos en todo el país, empleos bien remunerados, empleos que le dé salud, que los dignifique como trabajadores, como seres humanos, que no tengan que arriesgarse a ir al norte a Estados Unidos a trabajar. Eso. Y cuando un gobierno pues tiene que depender también de las remesas que recibe y fluctúa este ingreso por la presión que está pasando en Estados Unidos, pues evidentemente no es un buen ejercicio del primer año de la presidencia de la República. Yo lo cerraría diciendo que en tema de seguridad, como lo dije, cambios significativos, pero no por iniciativa propia. El tema de salud, muy importante, no ha habido ningún cambio en este año, ningún cambio en el sexenio de López Obrador. La gente creo que cuando va a consultar no está yendo a un hospital como el de Dinamarca, la gente está yendo a comprar a las farmacias cercanas a los hospitales cuando va a tener algún tipo de intervención quirúrgica o una curación simple, tiene que ir a comprar a la farmacia, y seguramente mucha gente que nos escucha aquí en el estado de Campeche lo ha pasado, lo ha vivido y sabe que no estamos mintiendo. Entonces también en el tema de salud tenemos preocupaciones importantes como el brote de sarampión, por ejemplo, que también fue un error del gobierno a no destinar recursos para las vacunas a los niños, y vimos brotes como el sarampión, por poner un ejemplo, así como otros niños que en un momento dado que nacían necesitaban una vacuna, igual que de repente no hubo esa vacuna para los recién nacidos y tenían que ir a las farmacias a comprarlas. Hay un caso también reciente de Martín Chipacheco, allá en las redes sociales, que tuvo que poner un amparo para que le entregaran el medicamento que ya tenía tiempo que no le daba el Seguro Social. Así es, entonces hay un problema. Luego con el sello donde le decían que estaba pendiente la entrega de medicamento, y se fue al amparo y a los pocos días le dijeron aquí está el medicamento. Claro. Entonces quiere decir que sí se puede, ¿no? El gobierno no está actuando de la mejor manera. El gobierno, lamentablemente, los recursos de este país, y está buscando dónde tener más recursos. Está la reforma de la ley del ISSSTE, que también era un tema de recursos, que supuestamente debió haberse usado sus recursos para el tema de mejoramiento hospitalario del ISSSTE, de los trabajadores del Estado. Lo cierto es que este país está quedando sin recursos, y esos recursos se están destinando a programas sociales que, bueno, no los podemos criticar, porque finalmente es una ayuda a la falta de acción del gobierno de no ofrecer el trabajo digno a un campechano mexicano. Pero bueno, creo que el corte es un corte simple, coincido que es un año gris, coincido que es un año que se está trabajando por inercia, un gobierno que tiene que trabajar porque lo tiene que hacer, pero no es un gobierno que tenga cierta independencia de muchas situaciones políticas que está pasando en el país, porque si lo metemos este año de cómo viene un ejercicio y corte político, hablando de reformas estructurales, creo que la presidencia de la República sigue perdiendo el respeto de sus compañeros de bancada en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Y ojalá que en ese anuncio que hubo del Tren Maya, ojalá que ese anuncio pues que incluya el ramal con Ceiba Playa, ¿no? Porque pues ya se anunció que Ceiba Playa va a ser un polo de desarrollo de bienestar, pero pues ahora falta cómo van a sacar de ahí la carga, cómo la van a sacar, cómo la van a llevar. Bueno, Pepe. Yo coincido, no hay gran cosa que festejar. Tenemos la inflación más elevada en muchos años aquí en Campeche. Y el crecimiento económico se da cuando los hombres y las mujeres en condiciones de igualdad acceden a empleos bien pagados y remunerados. Y el nivel de desempleo en todo el país es elevadísimo. Y aquí en Campeche, lo puedo decir, muchos conocidos se han tenido que ir porque no hay oportunidades, porque no hay economía, porque no hay emprendimiento. Siguen cerrando locales. ¿Sí? Se siguen cerrando locales en Campeche y en Ciudad del Carmen, aunque hay diputados que dicen que no hay crisis, ¿verdad?
pero la realidad es muy distinta, ¿sí? Los comunistas les gusta maquillar, les gusta engañar, ¿sí? Le hablan a su gente nada más, ellos son sectarios, son fascistas, son comunistas, y hay que entender ese término. A la gente sí comprende, la gente sí entiende, ¿sí? ¿Qué es el comunismo? Porque luego le dicen la derecha, la izquierda, comunismo, capitalismo, tiene su significado esas palabras, la gente las va entendiendo. Y en el comunismo, la igualdad es hacia la miseria, es hacia la pobreza, no es hacia la prosperidad. Por eso López Obrador decía, si con 200 pesos en la cartera, ¿para qué quieren 2 pares de zapatos? Pues, ¿qué le está diciendo a la gente? Sean pobres para que nosotros los podamos usar. Entonces, Bueno, pero ya López Obrador ya se fue. pero es la continuidad de un guión, porque lo vemos en las mañaneras y lo vemos lo que contesta la presidenta Claudia Sheinbaum. Es un guión, es la continuidad del guión, ¿sí? Ella contesta de la misma manera, siguen culpando de todo al pasado, les sacan al PRIAN sus cosas. Entonces, ¿de qué se trata? ¿De quién fue peor? Se trata de ser vengativos, se trata de que, a mí me descubrieron corrupción, no, pero tú robaste más. O sea, ellos dijeron que se iba a acabar la corrupción, ese fue el grito de batalla, se acabó la corrupción, pero no es cierto, la corrupción ha ido en aumento y es un tema que desgraciadamente nos perjudica a todos y por eso la democracia exige esos contrapesos en los poderes, que le pongan frenos, que le pongan un alto a esa corrupción, a ese autoritarismo desbordante que se vive en los gobiernos comunistas. Alberto Kutz. Es muy pronto para hacer una evaluación del gobierno de Claudia Sheinbaum. Son apenas 7 meses de que tomó el cargo. A un año de la elección, lo que estamos viendo es, efectivamente, no ha tomado todavía el hilo del país, desgraciadamente. Y sí hay cosas que me parece que no son ciertas de las que dice la presidenta. Por ejemplo, el hecho de que el peso esté fuerte, que esté en 9.40, 9.50, menos de 20 pesos, no es porque en México la economía esté bien, es porque la economía de Estados Unidos anda muy mal con el asunto que tienen un presidente loco. Entonces, está más estable la moneda americana, no porque sea mejor, sino porque la moneda norteamericana está muy mal. Número 2, me parece que la inflación que hay en México es grave. Que no lo quieran decir, ni siquiera los partidos políticos lo dicen. Pero con 200 pesos, métete a una tienda de esas de autoservicio que hay por todos lados y sales ni con un peso. Antes con 200, bueno, hace 2, 3 años con 200 pesos podías comprar un poco más de cosas. Ahí está el mejor ejemplo de que no está bien nuestra economía. Número 3, la presidenta de la República, voy a hablar del caso Campeche, se comprometió a resolver el asunto de Pemex con los empresarios. Nada. Y no ha cumplido. Nada. Solo fue un chorrito ahí, unas gotitas, que no resuelve el problema de la crisis en Carmen. Hay una crisis en Carmen, pero no solo en Carmen, en Campeche también hay una crisis que no la hemos podido, no la queremos visualizar. Pero yo conozco gente que tiene 3, 4, 5 semanas sin tener trabajo, le dan una chambita que aquí por allá. Estamos en problemas económicos y desgraciadamente, esto lo tengo que decir, la delincuencia en el país no ha disminuido. Que ha habido un cambio de estrategia, pero hasta ahora no podemos hablar de resultados porque si ha disminuido un poco según Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Pública, pero disminuye el número de delitos dolosos, pero aumenta el número de desaparecidos. Y lo que indican algunas personas que conocen el tema es que siguen siendo los mismos delitos dolosos, nada más que ahora los esconden. Entonces, y otra cosa, aquellos funcionarios del gobierno de López Obrador
que cometieron irregularidades como desfalcos, como en Segalmex y otras instituciones, no los veo en la cárcel. Entonces, se sigue protegiendo a la corrupción. Impunidad. Y ojalá que en su primer año nuestra presidenta nos dé resultados por lo menos diferentes a los de López Obrador, y que no se siga despilfarrando el dinero del país en tonterías como esto de la elección judicial, que nos costó 7,000 millones de pesos. Serían dos trenes de estos ligeros que están en Campeche, por ejemplo. No. Bueno, luego un mensaje y nos vamos a un corte. Edith Méndez Macías dice, AMLO vino a dinamitar todas las instituciones y hacerlas a un lado para que no haya vigilancia fiscal y de dónde salía el dinero y a dónde se dirigía. Nunca encarcelaron a ningún funcionario corrupto cuando prometió que acabaría y se descargaron sus alianzas con los de la maña, dice. Bueno, vamos al corte y regresamos. Los radioescuchas de NCS tienen su lugar apartado en Mesa Revuelta. Sigue escuchando Radio Fórmula en www.ncscampeche.com. Lo que no sabías de la política en Campeche, lo estás escuchando en Mesa Revuelta con sus protagonistas. Bueno, ya estamos de regreso. Bueno, platicábamos acá que también pues hay que decir que aunque fue el primer tema de la elección judicial, pues también ahí ya se ve igual que la presidenta dio su manotazo y ya, ¿no? Porque ¿quién pintaba y todos decían la que va a quedar Elenia Batres, ¿no? La ministra del pueblo. La ministra del pueblo, con todo lo que decía Beto, ¿no? Y ahí es un caso que se vio, porque cuando llega, cómo le corregían cosas, porque no sabía, ¿no? Y de pronto dio un salto de no estar en el Poder Judicial a ser ministra, ¿no? Lo cual no es que nada más llego y aquí estoy, y no. Y aquí pues ya el candidato que va arriba y que pinta para ser el ministro presidente, candidato de la presidenta. La ministra del pueblo. Hugo Aguilar. Cercana a la presidencia. Sí, cercano. Además, indígena mixteco, ¿no? Bueno, cerramos con este tema. Recientemente un video que circula en redes sociales ha generado controversia al mostrar al ex candidato presidencial y actual presidente de MOSI, Jorge Álvarez Maínez, visiblemente bajo los efectos del alcohol, cantando en un palenque durante un concierto en Monterrey. En las imágenes, Maínez aparece acompañado por otros políticos de su partido, entre ellos el diputado local Pedro Armentía, coordinador, aquí de la bancada de MOSI, lo que ha desatado críticas y cuestionamientos sobre la conducta de los líderes de la fuerza política naranja. Pepe Inurreta, tuve que estás desesperado. Mira, definitivamente, ¿no? Cuando ostentas un cargo público, tienes que cuidarte, definitivamente. Pero tampoco hay que sanatizar lo que se ve ahí. Satanizar. Perdón. El de un santo. Gracias. Porque, ¿qué se ve ahí? Pues dos tipos divirtiéndose, tomándose unas copas en un concierto, ¿sí? No se ve agresiones, no se ve que estén violentando nada, no se fueron sin pagar la cuenta. O sea, que eso sería lo grave, ¿no? Que insultaran a una dama, que se agarraran a golpes, porque, bueno, oye, ustedes no se saben comportar, ¿no? No son personas. Pero bueno, hay que cuidarse, cuando estás en esto hay que cuidarse, y si te vas a echar las copas, cuídate más, es lo que yo podría decir. Beto Kutz. Sí, definitivamente cuando una persona va a una fiesta y, como dice Pepe Inurreta, cuando una persona, un ciudadano común, corriente como nosotros, que no tenemos ni un cargo, sí lo podemos hacer. Se supone que los que están en la clase política, que los que ocupan y ostentan un cargo, pues tienen una responsabilidad social, o sea, deben cuidar esa imagen, o sea, uno es el dirigente nacional. No pasar por el alcoholímetro. Uno es el dirigente nacional de un partido. El otro es el coordinador de su bancada en el Congreso de Campeche.
sea, 2 borrachos ahí exhibidos públicamente, porque esos son 2 borrachos. Porque ¿cómo le puedo llamar? Entonces, son 2 que estaban disfrutando del concierto de Karim León. No, son 2 borrachos que estaban ahí. Uno a punto de caerse de borracho, que es Álvarez Maínez, y el otro, su compadre, sosteniéndolo abrazadito. Creo que eso no es un buen mensaje para los ciudadanos. Por eso están tan desacreditados los dirigentes de los partidos políticos. Bueno, no todos. Aquí está Ricardo, que hace rato sí generalizó, sí, frenó de golpe. No todos. Acá está Ricardo. Ya vi la línea hacia dónde iba, lo preparó así, ¿no? Claro. Entonces, Yo soy club. deberían Yo sí me cuidar, cuido. sí deberían cuidar la imagen, porque pues la gente sí observa eso de los dirigentes. Y si te metes de dirigente de un partido o tienes un cargo, tienes que asumir que tienes que cuidar esa responsabilidad. Si es un secretario de Estado, como secretario de un gobierno local o federal, imagínate que lo veas pedo, o que veas al presidente de la República, como vimos a Calderón, pedo muchas veces. Eso es una muy mala imagen. Entonces, si quieres que tu vida no te la critiquen, aléjate. Pero no vivas. Salte. No. Salte de la política y deja de recibir recursos públicos, porque tú como dirigente estatal o como diputado o como dirigente nacional recibes recursos públicos. Recibes beneficios públicos y entonces estás expuesto al escarnio público. Bueno, Ese pero es el también- tema. Bueno, Ahí lo dejo. Ricardo. Sí, a ver, indudablemente, ¿no? Sí, era un momento, digamos, de tiempo personal, particular, pero no hay que dejar de olvidar algo que lo mencionó muy bien Beto. Uno cuando está en una función pública, sea al frente de un partido, al frente de una responsabilidad de gobierno, al frente de ser diputado, en fin, cualquier cargo y de responsabilidad pública, ¿no? Sobre todo las de primer nivel, estás prácticamente de tiempo completo, 24 horas, 365 días al frente. Bueno, eso ya pasó de moda, ya los funcionarios, la gran mayoría dice que trabaja de lunes a viernes, y lo vemos que... Eso dicen, pero la realidad es que no. El ciudadano está muy atento a lo que dicen, a lo que hacen, a lo que ocurre, ¿no? Y entonces eso implica también una responsabilidad, como se señala, de no solamente de cuidar una imagen, sino de ser finalmente una persona que estés pues ecuánime, que estés, digamos, en control de la situación. Que yo veo finalmente, pues, de señalar, ¿no? En una situación como esta, ¿no? Una, de que algo que creo que ha demeritado y ha dañado mucho a la política, a los políticos, es la frivolidad, ¿no? Evidentemente no hay nada de malo estar en un concierto y disfrutar un momento y ir a una cena, tomar una copa. El problema es cuando ya pierdes los límites y cuando te exhibes, porque finalmente aquí el tema es que se estaba exhibiendo, ¿no? En un estado inconveniente totalmente, en un estado de exceso. Entonces, eso es frivolidad y eso finalmente le resta valor al encargo y en general a toda la política, a todos los políticos. El otro lado es que una persona que también cae en ese tipo de excesos, porque hay que recordar que en el caso de Álvarez Maínez particularmente, no es la primera vez que aparece en videos de ese tipo, ¿no? Mostrándose así pasado de copas, pues entonces pues pareciera que puede tener problemas con el alcoholismo, que pudiera tener problemas finalmente con su autocontrol. Y si es así, y una persona en una situación de poder tan importante, pues es vulnerable. Es vulnerable. Una persona que tiene este tipo de debilidades es vulnerable a poder de una otra manera ser presionada, ser coaptada, ¿no? En fin, que el día de mañana que tenga que tomar decisiones, las decisiones no las tome, digamos, en total uso de sus facultades, en total uso de razón, o que sea tomada bajo presión, porque finalmente alguien, pues, vio tu debilidad y se esté aprovechando eso. Entonces, creo de nuevo que quien tiene una responsabilidad de primer orden, no solamente tiene que aparentarlo, sino tiene que serlo, de a de veras, porque finalmente si no, pues estamos abonando a todo este descrédito y generando condiciones que pueden dañar severamente la toma de decisiones en cosas muy importantes para todos los campechanos y mexicanos. Pepe. Bueno, pues yo creo que
A ver, voy a tratar de ser muy objetivo. Digo, yo vi una persona divirtiéndose en un palenque, echándose sus copas. Bueno, hasta ahí el primer momento. Bueno, digo, no estaba en una iglesia, no estaba en un evento público, estaba en un lugar divirtiéndose. Creo que hasta el momento no hay ninguna prohibición para que un funcionario público tome. Yo no sé si estoy mal. ¿No? No, va a ver. ¿Qué es lo que tiene que pasar ahorita? Yo creo que cuando eres funcionario, lo que tienes que hacer es cuidar tus conductas, sin duda. Sí, claro. O sea, nadie va a discutir eso. Yo creo que lo que hay que hacer es, si tú eres funcionario, presidente nacional de un partido, coordinador de una bancada de un estado, como es el caso de Campeche, pues tienes que ver cómo te conduces hacia la opinión pública, hacia afuera, aún están en un espacio de recreación, aún están en un palenque divirtiéndose como cualquier persona lo podría hacer. Hay que ver cómo te riges, cómo te conduces. Yo lo que veo de todo esto es que si lo haces, te expones. Ya te expusiste, ya estás perdiendo punto. Y lamentablemente esa situación es donde deja muy mal parado a los políticos, a los representantes de los partidos políticos, porque por uno pagan muchos, si no es que todos, el descrédito de la actividad política. Ese es el punto negativo que yo veo. El otro punto, fuera de eso, el tercer punto sería que yo lo que estoy viendo ahí, en esa imagen, es a un funcionario campechano, a un representante popular, que tiene muy buena relación, de mucha confianza, con su dirigencia nacional, que es Movimiento Ciudadano, con Álvarez Maínez. Ese es el otro punto. Insisto, uno, creo que es un lugar que muchos van a eso, la persona se tiene que haber cuidado más, ver cómo se rige su conducta, y la relación que está mostrando ahí, para bien o para mal, para la opinión pública, de la relación que tiene este diputado local con su presidente nacional. Quería cerrar con algo. Sí, no coincido con Pepe. Imagínate, no está prohibido que te tomen las copas, no, para nada. Para ir a fiestas tampoco, a nadie. Pero tú lo dijiste hace rato. Pongo un ejemplo. La Calderón andaba tomado Pongo todo el un tiempo. ejemplo. A los curas no se les prohíbe violar a los niños, pero lo hacen. Y cuando los hacen hay que señalarlos. Pero son comparaciones muy drásticas. Cuando la conducta no es la correcta, hay que señalarla. Y eso es lo que se señala, que Álvarez Maínez estaba cayéndose de borracho, y entonces eso no es normal para una persona. Punto. No coincido. Un comentario. No coincido porque... Por cierto, que llamó la atención, perdón Pepe, que llamó la atención que Juan Pedro Alcudia ayer subió en su muro una imagen donde ya estaba despachando en la el consejero jurídico de la gobernadora. Sí. El abogado del gobierno, no le dieron los votos. ¿A qué no iba a ser función? ¿No iba a ser del Poder Judicial? Me llamó la atención, no sé si hace... Ya lo veía ahí sentado, impartiendo justicia. Bueno, un último mensaje y nos vamos a Italia. Jacqueline dice: correcta observación de Kutzka. Bueno, ya nos vamos. Agradezco a Ricardo Medina, Mucho gusto, a saludos Pepe a todos. Segovia, Gracias. a Pepe Inurreta, Gracias. Beto Kutz, pero sobre todo a usted que nos escuchó y nos vio. Recuerde que este programa se repite hoy a las 5 de la tarde Toma tu champú. en la estación. Porque hoy más que nunca se necesita tener un lugar para que los polos opuestos se encuentren y enriquezcan la democracia. El próximo martes, los invitados de Mesa Revuelta regresarán a Radio Fórmula Campeche, el lugar de la información.